Aló, doctora. Esperamos empezamos o esperamos un segundo. Creo que podemos esperar 2, 3 minutos. Venga. Pablo, perdóname, no tenía el micrófono abierto, entonces no pude responder a tu saludo. Me da mucho gusto verlos a todos y bueno, un grupo muy nutrido. Pensé que eras una peladota que no saludabas a los amigos, Carmenza. Ay, no, ¿cómo se te ocurre, Pablo? Una No, no, inteligencia no. artificial. Lo que pasa es que, Gracias, es que no Carmenza. tenía, no tenía el micrófono habilitado, entonces me tocó pedir permiso. Muchas gracias. Pero sí, muy Y gusto en muy saludarte y tenerte complacida de aquí. verlos a todos y de poder participar en esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Van 28. Estamos esperando un par de minutos más para que la gente que viene atrasada de la hora de la comida en el hemisferio norte, que en México son las 3 de la tarde. Ah, cierto. Antes de empezar, les comparto avisos parroquiales. En los mensajes, Neftalí Garro nos hizo favor de compartirnos el enlace para el Congreso de Fides, que será en Costa Rica a mediados de noviembre, para todo aquel que esté interesado, pueda entrar y obtener la información para que se vayan a pura vida en noviembre. En el chat vuelvo a colocar el link para que puedan interiorizarse y obtener más información. Muchas gracias, Javier. A ver, les voy platicando antes de empezar, que estamos a un minuto. Como ustedes vieron, tenemos a 4 participantes. Lamentablemente, Brenda Sonis no nos puede acompañar, tuvo una audiencia de emergencia, pero nos hace el favor de estar en su representación y a fin de cuentas por parte de Aida Brasil, a Joao Paulo, que luego me confundo con los nombres brasileños, no sé cuál va primero y cuál después, pero es Joao Paulo Sá de Freitas, que estará aquí con nosotros hablando de la situación en Brasil. Eh, si les parece, empezamos. Le doy el uso a la palabra a Luis Sandoval, presidente de la Confederación Ibero-Latinoamericana de Hechos Seguros, de los que dependemos todos estos grupos de trabajo, en el entendido de que hoy tenemos sesión del grupo de trabajo de solución de controversias, en la cual me hicieron el favor de pedirme que coordine. Y Luis nos dará unas palabras y ahora les presento posterior a ello a los 4 ponentes que estarán hoy con nosotros. Adelante, Luis.
Muy buenas tardes, gracias Pablo, bienvenidos a esta nueva sesión de grupo de trabajo, en este caso de solución de controversias. Y nada, agradecer a Coldese, a su mesa directiva y a su presidenta Carmenza Mejía por darnos las facilidades de poder sesionar a través de su plataforma. Y a objeto de no perder más tiempo, le doy la palabra a Pablo para que puedan comenzar y dar inicio a esta excelente sesión con un tema además bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A ver, nada más les hago las presentaciones. Estarán con nosotros cuatro ponentes. Un segundo porque ya se me perdió la pantalla que quería. Estará empezando la sesión. Nos va a acompañar Guillermo Fronciani, que es secretario general de AIDA Paraguay y vicepresidente del grupo SILA de Trabajo de Vida, Pensiones y Seguros Colectivos. Posterior a ello estará Joao Paulo, como les comentaba, que nos hace favor de venir como emergente, pero tengo plena conciencia de que será estupendo su participación, entonces qué bueno que sea una primera vez de muchas. Bienvenido, Joao. Luego sigue Neftalí Garro, vicepresidente del Grupo de Trabajo de Resolución de Controversias de SILA en Costa Rica. Y por último, Isabel Margarita Cabello, que es la defensora del asegurado de Chile. La verdad es que tenemos un panel de lujo. Todos son estupendos abogados en derecho de seguros y quiere decir que mejores amigos. Entonces, adelante, Guillermo, te dejamos el uso de la voz. Bueno, muy buenas tardes, noches. Un placer para mí poder compartir en este auditorio virtual. Antes que nada quiero, más que nada anunciar o quizás aprovecho para felicitar a nuestra AIDA Paraguay, que ayer cumplió 42 años, 12 de agosto de 1983. Así que mucha felicidad. Ahí tenemos a nuestra presidenta, Suni Benavente, así que nada más quería anunciarle y comunicarle un poco eso, que estamos de aniversario ayer y hoy. Bueno, para dar un poco una pincelada de lo que hoy nos toca un poco conversar, que es referente a los conflictos en los seguros masivos y microseguros. Quería hacer un poco una distinción de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de seguros masivos. Seguros masivos y microseguros tienen muy poca diferenciación, más bien micro están relacionados más obviamente a más escasos recursos, a la posibilidad de que el seguro llegue a los lugares o a los sectores más vulnerables. Pero sí, seguro masivo y microseguro tienen la característica principal que son aquellos que están diseñados como para grupos de personas que comparten una característica común, pequeños productores, en el caso agrícola, casas de crédito, bancas seguros, cooperativas, usuarios de tarjetas, de telefonía, etcétera, todo conforman esa línea de seguros masivos. Se distribuyen generalmente a gran escala a través de canales no tradicionales, como ser los canales digitales. Muchos son bancas seguros, por ejemplo. Se ofrecen primas normalmente accesibles, competitivas, mejoran las coberturas y se tiende a dar coberturas mucho más sencillas. Su administración y su tramitación generalmente más rápida, sencilla, automatizada, optimizada para que la contratación sea mucho más fácil, sobre todo en la línea también de los pagos y de las primas. Y utilizan predominantemente los medios electrónicos para ese efecto, ¿verdad? Y como dije al principio, están orientados a facilitar esa inclusión de los sectores de menores ingresos. Esa es un poco la característica común que yo creo que nos ponemos de acuerdo que es lo mismo en toda Latinoamérica, ¿verdad? Yendo un poco entonces en esa línea, ¿por qué se generarían conflictos en este campo, en este sector, en este segmento del seguro? Como decía el profesor Nicolás Barbato, los conflictos en el seguro, de una manera vulgar, es lo más recio de un combate, decía el profesor.
y de un sentido así mucho más psicológico decía que era la coexistencia de conductas contradictorias incompatibles entre sí, es decir, conductas que están en contradicción y por lo cuales se generan el conflicto. Para mí es el resultado negativo que generó una colisión, una convención relacionada con eso. Es decir, es un resultado negativo de aquello del cual nació el seguro en el interés asegurable que se traduce en la convención entre las partes, ¿verdad? Pero básicamente se producen también los conflictos porque obviamente y dentro de todas las características del contrato de seguro, tomo dos simplemente que son los que de alguna manera nos visualizan más este problema, que es el contrato como característica bilateral y el contrato de seguro como una característica de adhesión, de tracto sucesivo, colmado de cláusulas y condiciones preimpresas, uniformes, que generan obviamente muchas situaciones de conflicto. También por el desconocimiento de las coberturas. Sabemos que por un lado se da la interpretación que puede ser a favor o no de una o ambas partes y también una ambigüedad en las mismas si se quiere. Y por último yo le califico también en lo que es el entorno, ¿verdad? El entorno, el ecosistema asegurador que tampoco de alguna manera contribuye. Somos muy buenos en vender, pero somos muy malos en asesorar. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, dentro de este escenario, de este ecosistema asegurador está el regulador, en este caso, para nosotros la Superintendencia de Seguros, que si bien busca la protección del consumidor, muchas veces necesita del apoyo y necesita del entusiasmo del sector privado como para poder generar condiciones favorables para un producto ideal masivo o de microseguro. Entonces, si todo esto genera una característica de vulnerabilidad de nuestro contrato, ¿verdad? Es lógico que se produzcan las situaciones de conflicto. Y si nos ponemos a pensar, nosotros como abogados, ya sea que estemos de un lado o de otro en el sector, ¿qué es lo que buscamos? Finalmente buscamos ese equilibrio. Es decir, nosotros necesitamos lograr ese equilibrio en la contraprestación. Es decir, por un lado, el derecho invocado por el asegurado consumidor, que busca su derecho, que quiere el producto, y por otro lado, la protección jurídica del asegurador, ¿verdad? Que basado en principios técnicos de la administración de riesgo, necesita establecer sus tarifas conforme al tipo de riesgo. Entonces, bueno, cualquier circunstancia que esté en ambos extremos de esto, se desequilibra esa relación. Entonces, ese es un poco el desafío. Si nos ponemos a pensar un poco, uno de los elementos fundamentales es la buena fe. Es decir, yo le llamo un elemento de fondo la buena fe, y si nos vamos a la buena fe desde el punto de vista del asegurado, así como honra el asegurado la buena fe, es principalmente el suministro de la información, es decir, que es claramente lo que el asegurador necesita, ¿verdad? Si necesita conocer el riesgo, necesita conocer la intensidad o la frecuencia de los posibles siniestros a futuro que pueda tener. ¿Para qué? Como dije anteriormente, para poder aplicar la tarifa correcta, ¿verdad? El resultado de esto, es decir, la no información correcta, es lo que nos lleva luego a los institutos que conocemos, que ahora no vamos a hablar, que son la falsa declaración, la reticencia o la agravación de riesgo. Entonces, desde el punto de vista del asegurado es un poco eso, es la información, y desde el punto de vista del asegurador es cómo honra la buena fe también, es la información exacta de los términos y condiciones del contrato, esa información exacta de los términos, esa claridad de los clausulados, evitar las llamadas cláusulas abusivas, todo elementos que contribuyen a la buena fe de las partes. Y obviamente los elementos formales no son otros que ya hemos leído siempre en la doctrina, que es el lenguaje y redacción correcta, clara, fácilmente legible, sencilla, comprensiva. Como diría el profesor Stiglitz, deben ser redactadas con la claridad del lenguaje relacionado a la cultura media de los operadores del sector donde se dirige el producto o la oferta. Así me encantó ese término del profesor Stiglitz cuando habla él
debe estar enfocado a una cultura media de los operadores. Y otro punto importante en la forma, digamos, es el conocimiento y aceptación de las condiciones generales. Todos sabemos que oferta y aceptación depende mucho del consentimiento, ¿eh? Y ahí hay todo también un instituto muy largo del cual es lindo conocer muy bien lo que es la figura del consentimiento como conformación de lo que es la buena fe desde el punto de vista formal. Entonces, yendo un poco a las herramientas ya de solución de conflictos, esto es un poco una introducción que quería hacer al respecto de lo que son los seguros masivos y los posibles conflictos. Tenemos que obviamente la herramienta más ideal, dejando de lado en este momento todo lo que es el tribunal, el poder judicial, dejando de lado un poco todo lo que es arbitraje, que sabemos que por ser prohibición, las cláusulas compromisorias no está permitido en nuestra legislación, por lo menos nos queda como un escenario factible la mediación, ¿verdad? La mediación en los seguros masivos y en cualquier tipo de operación en realidad en el contrato de seguro es la mejor figura. ¿Por qué? Porque ofrece rapidez y flexibilidad, porque permite también a las partes soluciones mutuamente aceptables entre ellas. Es menos costosa que el arbitraje o la vía judicial, obviamente. Puede ser aplicada incluso a través de plataformas electrónicas en algunos lugares con una mayor agilidad, y no es vinculante. Eso da la libertad también a las partes de aceptar o no la solución y continuar con otros recursos si lo consideran necesario, ¿no? Bueno, hay mucha estadística con respecto a la mediación. Una de las que más suelo escuchar y mencionar es que se puede ahorrar hasta un 76% de lo que costaría una incidencia en costos judiciales, y es 5 veces más rápida que la vía judicial, ¿verdad? Bueno, son estadísticas que no sabemos si es una realidad. Y otra institución para nosotros, o sea, yendo de lo que son las instituciones, hay 2 instituciones que son las que marcan de alguna manera nuestra política de solución de los conflictos. Uno, lógicamente, es nuestro regulador, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, que si bien tiene una función de controlar la actividad, cuidar la solvencia, realizar todo tipo de controles a la entidad aseguradora, obviamente todo eso descansa en lo que es el beneficio indirecto al consumidor, ¿no? Posee una división de asistencia al asegurado o al usuario del seguro y actúa realmente como un mediador, ¿verdad? Tiene su principal obstáculo, diría yo, siempre digo, es un poco la autonomía de la voluntad y esa fuerza que lastimosamente no le marca la ley. Hacen todo lo que pueden, digamos, dentro de lo que la ley actual le permite. Emitieron circulares de todo tipo, desde mejoramiento en la atención de los siniestros, la información al público, la información en los medios electrónicos, en las websites, etcétera. Es decir, mucho por el consumidor, pero no tiene esa fuerza que podría tener eventualmente la otra institución que sí les comento después. Pero bueno, tiene su procedimiento, tiene su plazo también, realiza permanentes contactos con ambas partes y bueno, y como digo, lastimosamente está en la página web de la Superintendencia de Seguros un eslogan que dice: se recuerda al usuario del seguro que la Superintendencia de Seguros no tiene facultades para obligar a la aseguradora al pago de la indemnización o de prima alguna. O sea, es entonces una figura de mediación. Así todo, el DAUS, que es esa división, generalmente tiene una estadística en sus páginas también. En un 64% se refiere a rechazos de siniestros y en un 81% es automóviles, ¿eh? Es decir, los reclamos que llegan ahí son un 81% automóviles, con lo cual no vemos tanto acá también la figura del seguro masivo en esta línea, ¿eh?
Eh, prácticamente un 54% la aseguradora mantiene su posición. Esto es interesante. El 54% de la aseguradora mantiene su posición, obviamente asegura en un rechazo, y un 31% se llega a un acuerdo entre las partes. Bueno, esta tampoco es la figura de la Superintendencia de Seguro. Y la otra institución es la Secretaría de Defensa del Consumidor. Es una secretaría creada por ley, una ley del 2013, que deviene de la ley 1334 de defensa al consumidor del año 98. Paraguay tuvo una de las primeras leyes de defensa al consumidor muy modernas para la época, pero recién en los años muy posteriores se empezó realmente a aplicar y a conocerse realmente. Bueno, la SEDECO, que vamos a limitar así ese término, es una entidad descentralizada, autárquica, para la defensa del consumidor, y esto les aclaro después porque es importante. Entre sus funciones obviamente está el de actuar como conciliador tratando de avenir a las partes. Ese es dentro de sus funciones, pero a su vez puede abrir sumarios administrativos y en consecuencia aplicar medidas preventivas, cautelares, correctivas y sancionar a los proveedores. Esta es la parte preocupante de esta ley. Aparte que las multas que se aplican dentro de los sumarios administrativos son normalmente cada vez están más elevadas. No obstante, es parte de su proceso y es parte también de sus recursos, ¿verdad? Como por eso cito lo que dije anteriormente, la importancia de ser una entidad autárquica y descentralizada, porque uno de los ingresos referente a sus recursos es las multas, ¿verdad? Entonces, No, no, el tiempo se nos acabó para que más solo cerrar, ¿no? termino. Entonces, la SEDECO entonces genera los procesos, van realizándose las distintas etapas del mismo y finalmente dicta una sentencia, una resolución. Esa resolución puede ser apelada por la aseguradora, y en lo contencioso administrativo, en un plazo de 18 días. Y lastimosamente las estadísticas que manejamos es de que la mayoría de las sentencias en el Tribunal de Cuentas termina finalmente en contra y no hacen lugar a ese recurso. Así que es una medida estamos muy preocupados por eso. Hay un proyecto de ley de la SEDECO nueva que genera mucho más problemático en este momento. Se está trabajando en ello. Con esto termino, Pablo. Hay un proyecto de ley también de seguros, que no hay muchos cambios con respecto a los conflictos y a la defensa del consumidor. Se mantiene la misma línea de lo que tiene nuestra ley actual 827. Bueno, con eso cierro mi exposición y estamos atentos después a las preguntas. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Guillermo. Estupendo. Perdón, les comento a todos que la sesión de preguntas y respuestas será al final para darle continuidad al evento. Entonces ahora tenemos con nosotros a Joao Freitas, que de hecho no hice la presentación adecuadamente. Joao Paulo es abogado con maestría en Derecho Empresarial y tiene un LLM en UCLA y es socio de Chalfin, Goldberg and Bainboim de Río de Janeiro, ¿verdad? Sí, sí. Venga, Gracias, Pablo. bienvenido, gracias. Bueno, gracias, Pablo, a todos mis amigos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y antes de empezar, yo quería pedir disculpas por cualquier error de mi español. Yo soy casado con una hija de argentinos y así que mi aprendizaje fue totalmente práctica. De lo contrario, no podría entender nada de la conversación en la familia, especialmente los chismes. Y creo que hace mucho sentido hacer este esfuerzo acá, de mi parte de comunicación y ustedes también, para comprender y así mantenemos una lengua latina que hace más sentido que hacer la presentación en inglés o que sea. Bueno, en Brasil nosotros contamos con una variedad muy grande de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que combinan tanto iniciativa privada cuanto iniciativa y plataformas
estructuras judiciales que son simplificadas y adaptadas para esto. La mediación, como Guillermo ya mencionó, acá en Brasil hay una previsión legal, la ley 13.140 de 2015, y se puede realizar tanto de forma extrajudicial, a través de instituciones privadas o cámaras especializadas, como de manera judicial también, por los centros judiciales de solución de conflictos, que acá nosotros llamamos de sejusques. Hay también la Defensoría Pública y los PROCON, que son órganos públicos que actúan en la defensa colectiva e individual de los consumidores. Y en algunos estados existen núcleos especializados en seguros, con atención a reclamaciones relacionadas con seguros populares masivos. Entonces hay también una experiencia muy positiva en ese sentido. Las compañías aseguradoras acá son obligadas a tener una ouvidoría. Esto, la obligación es puesta por la Superintendencia del Seguro Privado de Brasil, y funciona como una instancia obligatoria para recibir y tramitar antes de cualquier demanda judicial. Ah, Hay también plataformas de reclamación, donde destaco una plataforma pública que se llama consumidor.gov.br, que es del gobierno federal, y es de uso obligatorio por las compañías aseguradoras supervisionadas. Y hay otra privada que se llama Reclame Aquí, que es muy popular, y todas las empresas tienen mucho cuidado con la reputación por la evaluación que la gente coloca cuando hay un reclamo por ahí. Así que se funciona muy bien por un sistema de presión de la imagen pública de las empresas. Además de eso, nosotros tenemos, que acá llamamos, y perdón el anglicismo en ese sentido, que son los Claim Resolution Facilities, que son estructuras que son creadas normalmente por empresas privadas para gestionar de forma estandarizada las reclamaciones derivadas de eventos de gran impacto colectivo. Y se han utilizado, por ejemplo, en desastres ambientales, durante la pandemia de COVID. Y aunque no haya una ley específica, su creación se ampara en la autonomía privada y el negocio procesual y las reglas de nuestro Código de Proceso Civil. Además de eso, tenemos los términos de ajuste de conducta, los TACs, que son acuerdos extrajudiciales celebrados por los ministerios públicos y las compañías, para cesar prácticas que sean abusivas y reparar daño. Tiene base también en ley, en la Ley de Acción Pública y también la Constitución. Y su incumplimiento permite una ejecución directa, junto al Poder Judicial. Además de eso, el arbitraje, que es regulado por la Ley 9307 de 1996, y aunque más frecuente en grande riesgo, puede usarse también para el seguro masivo, pero no es muy común. Y nosotros tenemos una estructura en el Poder Judicial de Brasil que se llama los Juzgados Especiales Civiles, que son regulados por la Ley 9099 de 1995 y ofrece un procedimiento simplificado, y gratuito para las causas de menor valor, que acá son las causas de hasta 40 veces los salarios mínimos de Brasil, siendo que abajo de los 20 salarios mínimos no necesita siquiera la presencia de abogado. La parte puede representarse por sí mismo. Bueno, y así, esas es, como son las grandes experiencias y canales que tenemos para la solución de conflictos. Y en ámbito privado, la aseguradora ha investido en fortalecer sus canales internos para mejorar la atención de sus obligatorias. En ámbito administrativo, la plataforma, como la mencionada, consumidor.gov.br, tiene alta adhesión, y un índice de solución que es cerca de 80%. Y entonces es importante señalar que existe una tendencia, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, para existir el agotamiento de estas vías administrativas antes de se acudir al Poder Judicial. Todavía esto no es completamente mandatorio en Brasil, pero hay un movimiento en ese sentido, especialmente en litigios de bajo valor como los microseguros. En el ámbito judicial, los servicios han demostrado una utilidad tremenda, en caso tanto de negativa de cobertura de indemnización de daños, aunque la formación técnica de los mediadores no sea un desafío.
pero he funcionado para esos seguros que son masivos y muy populares. Y el arbitraje, bueno, como dicen en Brasil, es un actor relevante en peso mundial, pero los cambios legislativos recientes pueden limitar su aplicación de seguro privativo, sobre todo por los costos, ¿no? Bueno, tratando del funcionamiento práctico de este mecanismo, la mediación y arbitraje extrajudicial son iniciados por solicitud a una cámara previamente acordada por las partes. Las ouvidorías de la compañía, hay un plazo indicativo de 10 días hábiles para que las respuestas sean dadas por la compañía. Si no se resuelve, el consumidor puede acudir a la plataforma pública o la justicia, pero en general las compañías intentan seguir este plazo. La plataforma consumidor.gov.br, ese plazo de 10 días, se hace un acuerdo, ese acuerdo tiene fuerza ejecutiva judicial, así se vale como un título judicial para ser ejecutado, caso la compañía haga firmado un acuerdo y después no lo cumpla. Ah, los centros judiciales, los CEJUSCs, la audiencia con mediador son registradas y en caso de acuerdo, la homologación también sigue con valor de título ejecutivo judicial. Ah, para las Claims Resolution hay un flujo que es estandarizado de análisis, oferta y liberación de pago, así que va a funcionar para todo lo mismo. Y en caso de negativa se puede recurrir internamente y este claim resolution generalmente ya establece cuáles son los canales para hacer esta forma de recurso e intentar la mediación o arbitraje en la secuencia. Y por último, los TACs, los temas de ajustamiento de conducta, la investigación, la propuesta de acuerdo, formalización y fiscalización, todo hecha por el Ministerio Público y la ejecución directa en caso de incumplimiento también. Entonces, sumarizando, la fuerza ejecutiva de los acuerdos son judiciales, los SEJUSC, los juicios especiales y los arbitrajes, porque estos son títulos ejecutivos judicial. Do ponto de vista privados, los taxis, las claim facilities son títulos ejecutivos extrajudiciales. Y la plataforma administrativa, esta no tiene fuerza ejecutiva, aunque puede facilitar acuerdos informales y también sirve como prueba en caso de una acción judicial. Eh, en términos de así de mercado, lo que es más común en seguro masivo y microseguros acá en Brasil últimamente son los seguros prestamistas. Este corresponde como 60% del mercado. Los seguros de vida, accidentes personales también son muy conocidos por acá y muy populares, con las más distintas experiencias para los canales de distribución, estos canales digitales especialmente. Pero además de eso, los seguros residenciales, los seguros de viaje, seguros para dispositivos electrónicos y de garantía extendida para electrodomésticos. Esto también es una experiencia muy exitosa acá en Brasil. Tradicionalmente los bancos dominan la oferta, pero las empresas de retail, los fintech, los marketplaces, todos han ganado mucho espacio en los últimos años. Pero como todo, hay muchas propuestas de mejora de este sistema. Hay mucho que para evolucionar en ese sentido. Ah, una posibilidad sería la creación de plataforma híbrida con participación de la Superintendencia del Seguro Privado de Brasil y órganos de defensa del consumidor y las aseguradoras. Eso todavía no existe acá. La formalización legal de los términos de conducta y las claim facilities específicas para el sector asegurador tampoco existe y podría, sin duda, una adaptación más profesional y más tailor-made para esto. Establecer también la mediación obligatoria o la reclamación administrativa previa como requisito para los litigios masivos. Sabemos que hay mucha gente que critica esta etapa acá en Brasil por entender que sería como un obstáculo al libre acceso a la justicia, pero la experiencia que existe tanto en Brasil como en otros lugares, esta mediación es muy exitosa
en términos de porcentaje, y seguro que el Poder Judicial de Brasil, que ya está llenísimo de reclamos y tarda a resolver sus problemas, sería una posibilidad, una medida muy efectiva para la gestión procesuales en general. Y además la capacitación técnica especializada de mediadores y conciliadores en materia de seguros. Eso es una lacuna muy fuerte. Ah, si nosotros ya sentimos esto con los jueces, que son muy preparados, que muchas veces he cambiado temas y he cambiado ah, nomenclatura que son técnicas y hace una confusión bárbara, quedaron los mediadores y conciliadores que tienen una formación que no es como de un juez. Y seguro que la materia de seguro necesita un entrenamiento especial para esto. Bueno, así que en conclusión, el mercado del seguro masivo y microseguro en Brasil tiene un gran potencial de inclusión, pero para que ese potencial se materialice, es fundamental que los mecanismos alternativos de solución de conflictos sean eficaces, accesibles y confiables. Y la experiencia brasileña muestra que la combinación de canales administrativos sólidos, una regulación más clara y una participación activa de las compañías aseguradoras y un fortalecimiento de la cultura de mediación puede reducir esta litigiosidad y aumentar la satisfacción del consumidor y al mismo tiempo que preserva la sostenibilidad de todo el sistema. En general son el panorama de Brasil y sigo a disposición para cualquier duda que haga. Muchas gracias por la oportunidad y es un placer estar acá con todos. Muchísimas gracias, yo creo que tu español es mejor que el mío, así que estás cordialmente invitado cuando quieras. Y ya lo Gracias. repetiremos. Ahora nos hará favor de platicar la situación en Costa Rica. Neftalí Garro, bienvenido y adelante, Neftalí. Muchas gracias y bueno, gracias a los organizadores, a Pablo en particular que lideró y también a la sección paraguaya de AIDA que ha tenido el rol de ser nuestros anfitriones para esta sesión. Voy a compartirles una pequeña presentación acá para asegurarnos de mantenernos en tiempo. Un momentito más. Bien, me dicen si no la estuvieran viendo bien. Creo que estamos bien por ahora. Voy a poner también acá a Pablo para que después no me regañe un cronómetro, así que vamos a estar en tiempo, listo. Bueno, contarles muy rápidamente sobre este tema en el caso de Costa Rica, haciendo tal vez un contraste entre lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, en Brasil, que es un país enorme. Bueno, el caso de Costa Rica es lo contrario, un país muy pequeño, pero que me atrevería a decir tiene un desarrollo interesante en esta materia. Lo primero que hay que decir, un poco para coincidir con lo que ya explicaba Guillermo al inicio, es simplemente para efectos conceptuales ubicarnos en lo que entendemos, digamos, por seguros masivos o microseguros. En el caso de Costa Rica tenemos una nomenclatura sui generis, que ahí la tienen en pantalla, y es la nomenclatura del seguro autoexpedible. Como lo dice su nombre y como vamos a ver en unos minutos, son seguros sencillos y de fácil manejo que se expiden, entre comillas, solos. Esa es un poco la idea del seguro autoexpedible. Esos son tan sencillos que no requieren mayor eh, proceso, digamos, de asesoría especializada en el momento de la venta. Pueden incluso ser colocados por canales en líneas, canales automáticos, cajeros automáticos, y un poco ese es, digamos, el concepto. Y en nuestra regulación, estos seguros autoexpedibles se subdividen, si se quiere, a su vez en tres categorías de seguros. Lo que la normativa llama los seguros inclusivos, que son seguros destinados a sectores tradicionalmente excluidos del mercado de seguros. Esto es como un tema de política pública, digamos, de buscar hacer más amplia la llegada del seguro a distintos sectores. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de personas adultas mayores, personas que podrían tener algún tipo de discapacidad, etcétera. Luego tenemos los microseguros, y en esto coincidir también con lo que dijo Guillermo, se entienden, como sabemos, como productos de seguros destinados principalmente o básicamente a personas o sectores de bajos ingresos.
Y por último, tenemos lo que podríamos llamar seguros masivos, que son todos aquellos que sean susceptibles de una comercialización masiva, pero que no necesariamente van dirigidos, por ejemplo, a personas de escasos recursos y que tampoco necesariamente o quizás por definición están dirigidos a personas normalmente excluidas. Esto es algo, repito, que nuestra regulación contempla y ya ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Pero lo segundo que quisiera destacar en relación con esta temática es que para hablar de solución de controversias es importantísimo comenzar desde el principio. ¿Y esto qué significa? Desde el momento mismo del diseño del producto. Desde ahí ya comienza, desde mi punto de vista y desde el punto de vista también de la normativa en Costa Rica, el abordaje a la solución de las controversias. Si el producto no está adecuadamente diseñado para el canal para el cual es creado, si es un producto muy complejo y se pretende vender masivamente, eso evidentemente va a implicar un aumento en la cantidad de controversias y va a ser más difícil la solución de las mismas. Bien, al igual que en Brasil, en Costa Rica hay una multiplicidad de mecanismos para solución de controversias. Yo personalmente no creo que esto necesariamente sea malo. Algunas de las desventajas que tiene es que de repente puede haber algún grado de traslape entre los diferentes mecanismos, pero lo cierto es que más bien el cliente, el consumidor, al final del día tiene múltiples opciones y podría ser que una sea más adecuada a su caso concreto que otra. Por supuesto que en primera instancia está la sede administrativa, con ello me refiero a la propia aseguradora que tendrá que revisar cuantas veces sea necesario las revisiones y apelaciones que presente el asegurado. En segunda instancia tenemos lo que nuestra normativa llama la instancia de atención al consumidor de seguros. Esta es una instancia que exige la legislación, la ley nuestra, la ley del mercado de seguros, que es una ley del 2008, exige que las compañías de seguros tengan una instancia de atención al consumidor de seguros. Es quizás algo similar al oidor que mencionaba Joao. Y se le conoce tal vez coloquialmente como el defensor del asegurado. Esta es una instancia propia de las compañías, es decir, no necesariamente tiene que ser tercerizada, puede ser de la propia empresa, pero tiene que ser separada y distinta de las áreas operativas y comerciales de la empresa para otorgarle algún nivel importante de independencia. Como vamos a ver en la práctica, hay 3 compañías en el mercado de un total de 12 que tienen la instancia de atención al consumidor como parte, digamos, de la misma empresa, es un departamento o un área de la empresa y hay 9 compañías que han decidido consolidar su instancia de atención al consumidor de seguro por medio de la Asociación de Aseguradoras Privadas y su Centro de Defensa del Asegurado. Una tercera opción que tienen los clientes, los asegurados, es la Unidad de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ahí aparecen las siglas MAKE. Esta es una instancia que atiende a cualquier tipo de consumidor, no está especializada en servicios financieros o seguros, lo cual puede ser, digamos, una debilidad de este mecanismo porque los funcionarios que atienden ahí, si bien tienen muy buena voluntad, pues no son expertos ni conocen mucho de la materia de seguros. Pero lo cierto es que, bueno, esta unidad tiene la función de apoyar a los consumidores y de aplicar las reglas generales que existen en Costa Rica en materia de derecho de consumidor derivadas de la ley del consumidor. Esta unidad, es importante decirlo, no tiene la posibilidad de obligar perdón, de otorgar daños y perjuicios, por ejemplo, pero sí puede, por ejemplo, en algún caso, obligar a la devolución de las primas, si se considera que es un seguro, por ejemplo, que fue mal colocado, que la persona no quería comprar o si la persona dice que no procedía a la contratación. Y en algún caso también se ha visto que ordenan a cumplir lo pactado, casi como si tuvieran una función judicial sin serlo. Luego tenemos la Superintendencia General de Seguros, como sabemos, este es el órgano supervisor del mercado, y de acuerdo con la ley y la normativa, la superintendencia puede recibir denuncias de los clientes, pero esas denuncias tienen que diferenciarse, digamos, las que son lo que la normativa llama quejas, de aquellas que son propiamente reclamaciones. Y la superintendencia tiene la potestad legal de conocer únicamente las quejas. ¿Las quejas a qué se refieren? Bueno, a los derechos instrumentales del consumidor.
que no me respondieron en tiempo, que no me están entregando la información, que no se dan, digamos, aspectos más, llamémoslos, si se quiere, procesales o instrumentales de los derechos del consumidor en el caso concreto, más no así la superintendencia puede resolver reclamaciones. Es decir, la superintendencia por ley no posee la facultad de ordenarle a una compañía de seguros, por ejemplo, pagar un reclamo. En esos casos, la legislación, repito, no le otorga a la superintendencia esa potestad y la reserva en última instancia a las vías de resolución alterna de conflictos o la vía judicial, que son las últimas dos que aparecen ahí. Estas vías, por supuesto, que existen de forma similar a lo que se da en muchos lugares, con la desventaja quizás para el caso de los seguros masivos o los seguros o los microseguros o los autoexpedibles en general, de que son vías quizás un poco lentas y costosas y por lo tanto, aunque hay algunos casos, no son necesariamente las vías más usuales para la solución de las controversias en esta clase de seguros. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia en Costa Rica? Bueno, la difusión, digamos, de las vías que tiene el cliente es relativamente buena. Hay mucha información relativamente fácil de acceder para los clientes. La superintendencia misma coloca muchísima información y por normativa, todas las resoluciones que emitan las aseguradoras a los clientes deben contener un párrafo donde al cliente se le indica qué vías tiene para impugnar la resolución si no está de acuerdo con ella. Eso, repito, es una obligación que la ley establece, de manera que entonces el cliente, en cada comunicación donde se le informa, por ejemplo, que su reclamo no procede, que la suma es otra distinta a la que quiere, se le debe decir, si usted no está de acuerdo con esta resolución, estas son las opciones que usted tiene, esas son las vías o las instancias que usted tiene para impugnar. Por supuesto que por lo que decía ahora acerca de la relativa, digamos, dificultad de la sede judicial o la complejidad tal vez y el costo que implica tanto la sede judicial como los mecanismos formales de resolución alterna de conflictos, llámense mediación, conciliación, arbitraje, esas vías tienden a ser menos utilizadas y tienden a ser más bien más utilizadas las que aparecen ahí en el segundo punto, que es, bueno, obviamente la instancia de atención al consumidor y en alguna medida también el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Esas diría que son, digamos, las instancias, repito, que más comúnmente se ven. ¿Cuál es la base normativa? Bueno, muy rápido, esto tampoco quiero aburrirlos con demasiados detalles, ahí lo tienen en pantalla para quien quiera ahondar en algún aspecto. Nuestra ley que regula el funcionamiento del mercado de seguros, que es la que les mencionaba hace un rato, crea esta figura del seguro autoexpedible, que es la que se utiliza en el caso de los seguros masivos y microseguros, y es la que sienta derechos básicos del consumidor de seguros y crea esta instancia de atención al consumidor. Y luego, entre otras normas, digamos, aquí resalto las principales, existe un reglamento sobre inclusión y acceso al seguro, que es el que regula la figura del seguro autoexpedible, todas estas modalidades de producto, donde se hace esto que les mencionaba, se regula cómo deben diseñarse estos productos, se exige su simpleza y claridad, se definen un poco los intereses y riesgos que pueden estar cubiertos bajo estas modalidades. Y se regula el procedimiento de reclamos y quejas, que al igual que en Brasil, el plazo para la resolución de estos reclamos y para el pago de los mismos es de 10 días. Esto es una tercera parte del plazo legal para los seguros, llamémoslos normales, que no sean masivos o microseguros, que es de 30 días. Entonces, estos seguros que se supone son más simples y de fácil manejo, tienen plazos también más cortos de atención. Por otro lado, existe un reglamento de defensa y protección al consumidor de seguros que le establece a las compañías las pautas mínimas que deben seguir para atender las quejas y reclamaciones de los clientes y donde se regula también la forma en que la superintendencia participa en estos reclamos, como les comentaba anteriormente. Por supuesto que tenemos también una ley general de aplicación a todos los sectores, no solamente al sector asegurador, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Según mi registro, don Pablo, me quedan 3 minutos, así que vamos súper bien. Aquí ya vamos aterrizando. Yo quisiera volver a enfatizar, tal vez un punto central de lo que he querido transmitirles hoy, es que en esta materia, y creo que en general en seguros, pero específicamente en esta materia de los seguros masivos, el mejor mecanismo de solución de disputas es el que puede evitarse. ¿A qué me refiero con eso? Que desde su concepción el seguro esté adecuadamente diseñado para minimizar el riesgo de disputas. ¿A qué me refiero?
productos sencillos, productos de fácil comprensión, productos con pocas exclusiones, porque se supone que son productos, de nuevo, que no requieren mayor asesoría en el punto de venta, que se colocan de manera sencilla y fácil. Si yo hago productos masivos extremadamente complejos con 38 exclusiones por producto, pues eso inevitablemente va a complicar el manejo, la gestión, la comprensión del cliente del producto y probablemente va a aumentar la cantidad de disputas. Entonces, eso creo que es un acierto quizás de la regulación en Costa Rica porque se exige que el diseño sea bueno. Entonces, tomando eso en cuenta, pues es fácil o difícil. Bueno, va a depender un poco del diseño del producto, pero también al ser productos muchas veces que tienen primas, digamos, relativamente modestas, no siempre, pero muchas veces van a tener primas modestas. También hay un costo importante para las aseguradoras de tener que estar lidiando con muchas disputas. Entonces ellas mismas buscan hacerlo fácil y no difícil. Los procesos son más rápidos si son administrativos, es decir, el Centro de Defensa del Asegurado funciona muy bien en Costa Rica, es relativamente rápido. En cuestión de unas semanas o meses a lo sumo se tiene una resolución. Lo mismo lo que termina en la Superintendencia de Seguros, un poco más lento, pero todavía más o menos rápido el Ministerio de Economía, la Unidad de Instancia de Apoyo al Consumidor, extremadamente lento, engorroso y difícil lo que sea judicial y hasta lo que sea resolución alterna de conflictos. Barato o costoso, bueno, el litigio y el arbitraje y la mediación tienden a ser costosos comparativamente y por lo tanto, digamos, representan de alguna manera una barrera en esta clase de seguros y los otros mecanismos que les menciono tienden a ser más bien baratos. ¿Vinculante o no vinculante? Bueno, todos los mecanismos que les mencioné, salvo la instancia del consumidor, que de las propias aseguradoras, resultan vinculantes. ¿Por qué? Porque, bueno, unos son del gobierno, ¿verdad? Los judiciales o los medios alternos de conflicto oficialmente reconocidos, y otros, digamos que tienen la fuerza de cosa juzgada. ¿Por qué la instancia de defensa del asegurado no es vinculante? Bueno, porque es una instancia propia del asegurador. Entonces, ni más faltaría que lo que la aseguradora disponga a través de su propia instancia, aunque sea tercerizada, sea vinculante. Porque así como puede favorecer al cliente, pues puede no favorecerlo y el cliente tiene siempre la posibilidad de acudir a las otras vías. Eh, ya creo que llegué a mi tiempo, Pablo. Solo les doy dos filminas más. No las voy a leer. Ahí tienen los productos que más se colocan en esta modalidad. De 800 productos, hay 143 productos distintos que se colocan como seguros masivos. Ahí pueden ver los más comunes. Y acá unos datos que muy amablemente me facilitaron del Centro de Defensa del Asegurado, de la Asociación de Aseguradoras, sobre los casos que se han atendido, el total de casos que se han atendido en los últimos 10 años. Lo que me interesa destacar más acá es que del total de casos, por ejemplo, del año pasado, alrededor de un 8% de los casos fueron de seguros autoexpedibles, es decir, probablemente seguros masivos en la mayor parte de los casos. Con eso termino y les agradezco muchísimo por su atención. Quedo dispuesto a cualquier duda o pregunta que tengan en la fase de preguntas. Muchísimas gracias, Naftali. Les recuerdo que preguntas y respuestas para todos los ponentes será al final. Y antes de presentar a la doctora Isabel Margarito Cabello Silva, además vieja y entrañable amiga, quisiera agradecerle a Suni Benavente, la presidenta de SILA Paraguay, quien fue la promotora de esta sesión, de que fuera anfitrión Paraguay. Muchas gracias, Suni, y sabes que las puertas están abiertas para cuando se les ocurra, igual que a todos los demás países participantes de SILA. Isabel Margarita, venga, defensora del asegurado de Chile, la mera mera. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, por la invitación también a participar en este conversatorio, en este panel, en este trabajo. Contarles un poco que hace un año y medio soy parte de la Defensoría del Asegurado en Chile. Les voy a compartir una presentación para facilitar la exposición. Me cuentan si se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Creo que en general de las exposiciones que hemos visto tenemos una legislación similar en los países en Latinoamérica respecto a lo que es la gestión de los casos y lo que es seguros masivos. En Chile, si bien el Código de Comercio establece que bajo $400.000 más o menos se puede ir a la justicia ordinaria, sobre ese monto es obligatorio el arbitraje.
Sin perjuicio de eso, en Chile desde el año 2008, es decir, ya hace 17 años, existe en Chile lo que se llama la Defensoría del Asegurado. La Defensoría del Asegurado fue creada el año 2008. No sé si estoy pasando las láminas aquí. Ahí. Efectivamente, es una instancia de autorregulación que hoy día es y sigue siendo una institución privada, autónoma e independiente, y que las resoluciones son vinculantes para las compañías de seguro. Hoy en día todas las compañías que son adherentes a la Asociación de Aseguradores en Chile, que son casi el total de las compañías, yo diría que hay una compañía que no es parte de la asociación, están adheridas a la Defensoría del Asegurado, y lo que buscamos es de alguna manera, de manera gratuita, prestar servicios a los asegurados para que en casos de conflictos con sus compañías podamos resolver. Buscamos también fortalecer lo que es el principio de buena fe, que ha sido, ¿no es cierto?, nombrado por muchos de los exponentes hoy día, que es básico en el contrato de seguro. Y en lo que es la historia de la Defensoría, llevamos más de 15.200 casos conocidos por nuestra institución, y en la historia nunca ha existido una compañía que no cumpla con una resolución dictada por la Defensoría. Aquí escuchando a Neftalí y a Joao sobre la existencia de la Defensoría, lo importante es que hoy día la institución en Chile es una para todas las compañías de seguro, cualquiera sea el ramo, generales, vida, crédito y garantía. Y tenemos también una historia de confianza ganada por el mercado asegurador, es decir, ellos confían en que somos una institución hoy día conformada por 4 abogados que recibimos, ¿no es cierto?, casos de todos los asegurados que se vean afectados. Tenemos ciertas normativas y competencias, como les dije, nosotros vemos todo tipo de seguro. Y tenemos sí una cuantía máxima, que ahí está el foco y se dirige mucho a lo que son los seguros masivos o los microseguros, porque lo que busca es que cualquier persona sin necesidad de un abogado pueda requerir los servicios gratuitos de la Defensoría. En los casos de seguros generales tenemos un monto de más o menos $20.350, y en el caso de seguros de vida $10.170 es lo que podemos conocer. También, en el evento de que el asegurado nos pida conocer un caso de mayor monto, con la anuencia de la compañía, también podemos conocer esos casos de mayor monto. En la práctica, hace 1 año y medio que estamos haciendo la consulta a las compañías, y más o menos el 70% de los casos que han sobrepasado esos montos han sido autorizados para ser conocidos por la Defensoría. Tenemos casos que no podemos conocer y están relacionados con aquellos casos que está conociendo el regulador, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, o aquellos casos que ya están judicializados, ya sea justicia ordinaria o arbitral. Tampoco podemos conocer casos que digan relación con prestaciones de servicio propiamente tal, o la celebración del contrato. Nosotros no podemos intervenir en esta facultad que tiene la compañía de determinar qué riesgo asume. Tampoco podemos intervenir en casos que hayan ocurrido hace más de 1 año, y tampoco podemos involucrarnos en temas que digan relación con lucro cesante o daño moral. Es decir, tenemos acotado nuestra competencia a montos más pequeños, lo que está enfocado efectivamente en los seguros que son de carácter más masivo y que son, ¿no es cierto?, sobre todo, vamos a ver un poco en función de la información que les voy a compartir más adelante, el foco es en seguros generales, vehículos, y también hoy día estamos con seguros de salud y también con lo que son las carteras masivas de seguros hipotecarios. Eso es más o menos las figuras de que más conocemos dentro de la Defensoría. Hoy día tenemos un sistema que funciona a través de un portal, que es un portal web, que la tramitación es online. La persona ingresa su reclamo a través de un formulario, se suben los antecedentes por el propio asegurado, declarada la admisibilidad en base a lo que les dije anteriormente, le entregamos a la compañía la notificación de que se ha requerido, ¿no es cierto?, nuestra intervención. La compañía tiene 10 días hábiles para mandarnos la información, y una vez que recibimos la información podemos empezar con la gestión y la investigación de cada uno de los casos, y en promedio los casos se demoran alrededor de 2 meses y medio, 3 meses desde que se inicia hasta que termina. Es un promedio porque tenemos casos que duran mucho menos y otros que un poquito más, pero la verdad es que comparado con lo que es la justicia, ya sea ordinaria o arbitral, efectivamente no es un periodo largo el que nosotros tenemos para resolver los casos.
Tenemos también lo que es el call center, que se presta asesoría para resolver dudas, ya sea con los reclamos, aclarar cómo funciona el sistema y también la información sobre admisibilidad. Ahí tenemos que hay muchos casos de servicio que llegan a la Defensoría. Nosotros distinguimos entre lo que son las solicitudes de servicio, es decir, cuando tienen problemas porque no contestan los teléfonos, los correos, porque no hay una fácil, ¿no es cierto?, comunicación con la compañía, que ahí estamos trabajando con la asociación y también con el con el Consejo de Autorregulación, que es a quien nosotros reportamos, para que esa gestión también ayude a mejorar cada compañía internamente estos problemas de servicio. Y en el ámbito de siniestros, que es efectivamente donde nosotros aportamos valor, es donde también estamos buscando fortalecer esa gestión de esos servicios. Como les comentaba hoy día, conocemos casos por sobre los $20.000 o los $10.000, pero siempre que seamos autorizados por las propias compañías. Aquí un dato de lo que hemos recibido en lo que va del año. Como les decía, hemos recibido más de 15.200 casos. El año pasado tuvimos 1.600 casos analizados. En lo que va de este año 2025 ya vamos en 1.150 casos. Tenemos proyectado llegar a 2.000 este año y estamos dentro de lo que es un proceso de gestión estratégica, buscando ser de aquí al 2030 la primera instancia para resolver el conflicto en el mercado asegurador, porque lo que buscamos es gestionar la reputación de la industria. Hoy día sabemos que tenemos una buena reputación en la industria nos cree, cumple con nuestras resoluciones, pero también tenemos que tratar de ganar espacios en el mundo de los usuarios, de los clientes, de los asegurados, y para eso estamos buscando una fórmula de poder escalar nuestros servicios a través de tecnología, a través de inteligencia artificial, sin perder nuestros atributos de autonomía, de profesionalismo, de oportunidad y de cercanía que tenemos con los asegurados. Hoy día cada caso que llega es un caso que se ve en forma especial y escalar la calidad del servicio que tenemos hoy día es difícil si queremos mantener el número de 4 abogados y queremos, ¿no es cierto?, realmente prestar un buen servicio. Así que estamos trabajando con la Universidad Adolfo Ibáñez para poder reestructurar nuestro servicio y tratar de hacer, ¿no es cierto?, escalable utilizando tecnología sin perder la calidad de lo que estamos prestando hoy día el servicio. Contarles un poco con respecto a la idea de los seguros masivos y cómo nosotros estamos viendo esto. Si vemos a través de cómo llegan o quienes han intermediado los seguros de los casos que nosotros hemos analizado, tenemos que efectivamente, al ver que el 29% de los seguros se intermedia a través de la propia banca, de multitiendas, nos damos cuenta que efectivamente a través de esos canales se están vendiendo seguros masivos tanto de salud como también seguros masivos generales, donde vemos que las carteras de seguros hipotecarios son los que más vemos, ¿no es cierto?, una participación de la banca y de lo que es la multitienda. Respecto al tipo de casos que estamos conociendo, efectivamente, en los seguros generales, el 61% vehículos motorizados. Yo creo que eso se da también en las otras instancias y otras jurisdicciones que hemos estado conversando. Y tenemos también un 12% incendio y tenemos un 3,3% de terremoto y tsunami. Chile es un país sísmico, así que ahí tenemos también, dependiendo los años, más o menos instancias de reclamaciones respecto a los seguros generales. Y lo que hemos visto también en seguros de vida y salud es que el seguro de salud, el seguro complementario de salud, es el que ha ido creciendo de manera importante en los casos que hemos estado conociendo. Después tenemos también los seguros de vida y los seguros de desgravamen, que es una foto también muy parecida a lo que es la participación en los tipos de seguros que se están intermediando en Chile. Tenemos que, hemos podido analizar los motivos de los reclamos y el 41% de los reclamos son indemnizaciones denegadas, el 38% son temas de servicio, que es un poco lo que les contaba, que tenemos dos figuras. Nosotros recibimos temas por servicio y por siniestro. Y en servicio nos hemos dado cuenta que ahí es donde tenemos que tratar de entregar insight a las compañías, a la asociación y también en nuestros reportes que hacemos al Consejo para que la industria vaya mejorando ese tipo de reclamaciones que no deberían llegar a la Defensoría, porque no hay respuesta, porque efectivamente contesta un bot, porque no tienen con quién conversar,
porque hay mucha tramitación, por ejemplo, en la resolución de liquidaciones de vehículos, vemos, ¿no es cierto?, los talleres, que yo creo que es algo que se da también en muchas otras jurisdicciones, el problema que tienen las personas que tienen la reparación de sus vehículos y la tardanza en la liquidación y en los propios talleres. Tenemos también un 10% de los reclamos que son por inconformidad con los montos asegurados y otros que es una bolsa de gatos que nosotros estamos tratando de hacer una más micro información para poder entender a qué se refiere ese grupo de reclamos que recibimos. Acá, como pueden ver, hay un porcentaje que se mantiene la decisión de la compañía. Hay un 33% de los casos que la gestión hecha por la compañía es validada por nuestra investigación y nuestros análisis. Pero tenemos un 27% de los casos que recibimos que tienen una solución a favor de los asegurados. Y esto puede ser porque nosotros resolvimos a favor del asegurado a través de un fallo que se tiene que cumplir por la compañía de seguro, o bien porque la propia compañía, a través de la gestión de la defensoría, resuelve solucionar el caso del asegurado. Ahí hay una gestión importante que hacemos, ¿no es cierto?, que también tiene que ver un poco con la mediación que hablaba también, ¿no es cierto?, los distintos panelistas. Nosotros en esta instancia de analizar el caso tenemos una interacción con las compañías en que vamos aclarando ciertos puntos y en muchos de los casos que nos llegan, incluso tenemos compañías que casi el 100% de los casos que recibimos se solucionan sin resolución de la defensoría. Entonces, ahí hay también una mirada como mercado que les estamos haciendo ver que son instancias para ir mejorando la gestión que se hace internamente en cada compañía. Nosotros lo presentamos al Consejo de Autorregulación, pero también se lo vamos informando a cada una de las compañías. Hemos integrado un reporte anual por parte de la Defensoría a cada compañía en particular, contándole qué es lo que nosotros recibimos de sus asegurados, cuáles son los motivos de sus reclamos y cómo se van resolviendo. Porque lo que buscamos, obviamente, es ser un aporte como institución de autorregulación a lo que es la gestión de la reputación del mercado. Y personalmente, que este fue el desafío que yo asumí, veo que hay un interés por el mercado para mejorar esa percepción que tiene el público. Acá como antecedente y datos en cuanto a montos, tenemos que el año pasado en Chile se pagaron en cantidad de número de casos 29,4 millones de siniestros. Y si vemos eso relacionado con la cantidad de reclamos que el regulador recibió en el mundo seguro, cuando hablo de regulador me refiero a la Comisión para el Mercado Financiero. El año pasado la Comisión para el Mercado Financiero recibió en tema de seguro 21.815 reclamos. Es decir, que la tasa de reclamación, si uno mira la cantidad de siniestros pagados y la cantidad de reclamos que recibió el reasegurador, es bastante baja, es de un 0,07%. Sin embargo, la percepción que tienen los asegurados no es una buena percepción. Más bien hay una visión de que las compañías tienen la intención de buscar la quinta pata al gato, como decimos en Chile, para no indemnizar los seguros. Y cuando vemos los números nos damos cuenta que eso no es así, entonces tenemos que ver qué está pasando con esa percepción y ahí está el tema de la oportunidad y de ir mejorando estas instancias que nosotros vemos que llegan hasta la Defensoría y que pueden ser solucionadas por las propias compañías aseguradoras. Nosotros como Defensoría hoy día estamos conociendo alrededor del 7,5% del total de los reclamos que hay en el mercado. Y lo que buscamos como institución de autorregulación es que de aquí al año 2050 podamos efectivamente escalar y ojalá tener una tasa a lo menos del 30% de los reclamos para ser la primera instancia de reclamación de los asegurados. Hoy día no hay ley respecto a que exista esta institución que es la Defensoría del Asegurado en Chile. Sin embargo, por un acuerdo que se tomó por el Consejo de Autorregulación, todas las pólizas de seguro que se emiten tienen un párrafo que hace referencia a la autorregulación, al Consejo de Autorregulación y a la existencia de la Defensoría del Asegurado en Chile. Y las páginas web de todas las compañías de seguro tienen un link que hace y que te lleva a la página web de la Defensoría. Lo que esperamos, ¿no es cierto?, es poder ganar esa confianza de los asegurados
para que vengan a la Defensoría para poder resolver sus casos y prestarle un servicio profesional, autónomo, independiente, que de alguna manera permita resolver los conflictos cuando ello es así. Hacer referencia también a que las resoluciones de la Defensoría, si bien son vinculantes para las compañías de seguros, no lo son para los asegurados. Es decir, si nosotros tenemos una decisión que al asegurado no le complace, no le gusta, el asegurado tiene la facultad de poder ir, ya sea al regulador, a los tribunales ordinarios o bien pedir un arbitraje dependiendo de la decisión que adopte. Creo que es importante comentar, ¿no es cierto?, estos temas. Pablo me está haciendo ahí, parece que ya estoy lista, no me di ni cuenta cómo pasaron los 15 minutos. Les voy a dejar esta presentación. Creo que es relevante el tema de la autogestión, la gestión de la reputación por la industria, y creo que la experiencia que hemos vivido en Chile respecto a esta instancia es algo que nos permite ver que podemos gestionar la prestación de resolución de conflictos de manera, ¿no es cierto?, independiente, autónoma y muy profesional, porque efectivamente el regulador en Chile, ya sea el Servicio Nacional del Consumidor, que es otra instancia también de reclamación, no tienen el conocimiento y la expertise en temas de seguro como la que tiene la Defensoría, y lo que estamos buscando es poder difundir esto de manera responsable para cumplir la promesa de resolver los conflictos de la manera más autónoma, independiente y justa posible, que es nuestra misión, ayudar a eso y gestionar la reputación también de la industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel Margarita. A ver, en este momento se abre sesión a preguntas y respuestas. Si nos haces favor de quitar la presentación. Como se habrán dado cuenta, la realidad es que para el mismo problema hay muy diferentes soluciones, ¿no? Es interesante, me parece, que para efectos de cada uno de nuestros países, irnos robando ideas de lo que ocurre en los otros países. Podemos mejorar, hay instancias que no tenemos, no compartimos, y con ese afán abro la sesión a preguntas y respuestas. Me parece que deberíamos de aprovechar para exprimir a nuestros ponentes. Adelante, Guillermo. Quería hacer una pregunta a Naftalí. La unidad de apoyo al consumidor genera una suerte de multa, sumario administrativo. ¿Cómo termina eso o directamente es simplemente una... Sí, la unidad de apoyo al consumidor, con base en las facultades que le otorga la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, tiene la posibilidad de hacer varias cosas. Por ejemplo, si determina que ha habido una vulneración o una violación de algún derecho sustantivo del consumidor, llámese, por ejemplo, falta de entrega de información adecuada, o, por ejemplo, un consumidor que alegue y demuestre que ha sido expuesto a riesgos que de alguna manera lo han afectado. Esas conductas por sí solas, de acuerdo con la ley del consumidor, en algunos casos son sancionables con multas. Entonces, esa es una posibilidad que puede resultar de estos procesos administrativos, que por supuesto luego pueden ser revisados en sede judicial si la compañía de seguros no está de acuerdo con las multas o sanciones impuestas, pero es una posibilidad. Aparte de la posibilidad de establecer multas, como decía, puede el Ministerio de Economía también, por ejemplo, en algún caso, ordenar la devolución de lo que el cliente pagó, si la controversia tiene que ver más bien con un seguro que el cliente diga, mire, seguro no era para mí, no tiene sentido que me lo hayan vendido, o no era lo que yo entendía que me habían vendido, la compañía no quiere reintegrar las primas, etcétera. Y también, en algunos casos, el ministerio tiene la posibilidad de decirle a la compañía de seguros cumpla con lo pactado. Esta tal vez es la que es más controversial a veces, porque de alguna manera parecería una función cuasi judicial en una sede que tiene, digamos, algún procedimiento que de alguna forma garantiza el debido proceso a todas las partes, ¿no? Hay audiencias, hay posibilidad de presentar algunas pruebas.
pero digamos al final del día pues es una decisión de una instancia administrativa. Ahora, este no es el único lugar en el mundo ni en Latinoamérica en el que una instancia administrativa tiene potestades de este tipo, y al ser administrativa pues es de nuevo revisable en el caso de que la compañía de seguros no tenga, no comparte el criterio. Ahora, en la práctica, sobre todo en este tipo de seguros, que no necesariamente, pero que muchas veces son primas y montos asegurados relativamente modestos. De nuevo, no siempre, pero en muchos casos es así. Hay, por supuesto, también un análisis costo-beneficio que las compañías hacen, y desde el punto de vista práctico, muchas veces estos casos no tiene tanto sentido pelearlos, porque al final, como se dice en mi país, puede salir más caro el caldo que los huevos. A ver, los que están aquí, y me parece que es como dato interesante, mientras que hay países que hay varias alternativas de defensa del asegurado, en México nuestra vieja ley federal de protección al consumidor de 1971, si mal no recuerdo, excluye expresamente a los seguros, ¿no? Eh, Hay una ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros que no señala absolutamente ningún tipo de defensa ni protección al usuario de servicios financieros. Y es curioso porque en México ni siquiera se les considera consumidores, se les considera usuarios. Y en sede judicial, vía criterios de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados federales, se ha ido ampliando a la protección del derecho o de la protección del derecho del consumidor que está a rango constitucional. Entonces, para que vean que un tema que pareciera ser más o menos homogéneo, la realidad es que no lo es, ¿no? Algo estaban comentando de Colombia, perdón, ¿qué pusieron? En Colombia, pues, en sede judicial se impone en sentencia el pago de intereses moratorios a partir de un mes posterior de la reclamación. ¿Ocurre lo mismo en sus países? A ver, cada uno de los ponentes podría contestar. Es pregunta de Ernesto Vázquez. Vuelvo a repetir. En Colombia, en sede judicial, se impone en sentencia el pago de intereses moratorios a partir del mes posterior al de la reclamación. ¿Ocurre lo mismo en sus países? Bueno, empiezo yo. En Brasil me parece que es muy difícil establecer una respuesta que sea única para esto, porque va a depender de la objeto de la reclamación. Si estamos hablando de una reclamación por una negativa de cobertura de seguros, el interés se va a iniciar, y verdad, cuando la compañía aseguradora recibe la citación para contestar la demanda judicial. Entonces no ve el mes siguiente, pero sí a partir del momento que la compañía toma ciencia de la existencia del reclamo judicial. Es un poco distinto. Guillermo, no, perdón, Eftalí, ahí vas con el ímpetu. Sí, En Costa Rica la respuesta es que sí. La ley nuestra lo regula de manera expresa. En el artículo 48 de la Ley del Contrato de Seguros de 2011 se dice que si la compañía de seguros incurre en mora en el pago de la indemnización, cuando esta proceda, obviamente, deberá pagar intereses a la tasa de interés legal. Y la mora se entiende que inicia desde que vence el plazo para pagar la indemnización, que es un plazo de 30 días a partir del momento en que la aseguradora determina que el reclamo procede, o a partir del momento en que habría debido determinarlo, que son a su vez 30 días desde que se presenta el reclamo. O sea, al final de 60 días, digamos, tendría ya que haber pagado. Si no pagó porque lo resolvió mal y debió haber pagado, desde ese momento en principio se pueden reclamar los intereses. Y en el caso de los seguros masivos o microseguros, esos plazos, como les decía, se reducen en 2/3. O sea que son 10 días para decidir sobre el caso y otros 10 para pagar. Isabel Margarita. Yo, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos como Defensoría del Asegurado, generalmente cuando nosotros resolvemos que se pague un caso, un siniestro, lo que hacemos es que ajustamos de acuerdo a lo que llamamos en Chile la UEF, la Unidad de Fomento, que en el fondo lo que hace es que
incorpora, ¿no es cierto?, el reajuste que corresponde desde la fecha en que debió pagarse a la que efectivamente se procede al pago. Entonces, el monto a indemnizar se calcula en la Defensoría de acuerdo al monto de los daños al momento del siniestro, calculado en unidades de fomento. Respecto a la sede judicial, no sé si ahí la María Paz Chiñó me puede ayudar, que ella es la que gestiona más los juicios, cómo pasa en sede judicial. ¿Le pueden abrir el micrófono a María Paz, por favor? Sí, podría levantar la mano y así yo la identifico más fácil. Aquí estoy, momento. Ok. La pillé ¿Me ahí, escucharon? perdona María Paz, te dejé así como dice el pase. Déjame levantar la mano. Ya está, ya te oímos. Me escuchan ya, perfecto. Sí, ya, venga. Bueno, depende mucho en sede judicial de lo que decía el juez, pero generalmente se considera que hay pago de intereses moratorio después de que la compañía ha incumplido, que es luego del procedimiento de liquidación, ¿es verdad? Se emite el informe de liquidación en Chile, se puede impugnar, el liquidador contesta esa impugnación y finalmente la compañía decide si se paga o no se paga. Y luego el asegurado puede demandar en sede judicial. En general, se entiende que cuando la compañía adopta la decisión final, luego de que se ha producido todo el procedimiento de liquidación, si la compañía decide no pagar, después se demanda y la compañía pierde, se entiende que se debería pagar intereses moratorios de la fecha en que se negó a indemnizar. Ahora también hay sentencias en las que se ha establecido pago de intereses moratorios desde que se produjo la denuncia del siniestro, por ejemplo. No tenemos norma expresa como en el caso de Costa Rica, como indicaba Neftalí. Depende mucho del juez y desde cuándo considera que la compañía debió haber pagado, que ocurrió un incumplimiento por no haber pagado. Guillermo, gracias, María Paz. De nada. Sí, es la misma figura que comentaba María Paz, es decir, jurídicamente es desde que la obligación sea exigible, ¿verdad? Esto es para nosotros también a los 30 días de la última información y ya, posterior a eso ya, bueno, comienza a correr los plazos. No sé si Suni tiene alguna experiencia procesal al respecto. Sí, bueno, de hecho que el Código Civil dice que es nulo el convenio que exonere al asegurador de la responsabilidad por su mora y también que el asegurador incurre en mora por el mero vencimiento de los plazos. Después en sede judicial ya es el juez el que establece o sea, el plazo, los intereses, ¿verdad? Desde que la obligación fue exigible, que en este caso sería 30 días del cumplimiento más 15 que tiene el asegurador para el pago. Es así. Gracias, Y Suni. les comparto rapidísimo, en México, el crédito derivado del contrato seguro vence 30 días después de que la aseguradora recibe toda la documentación e información que solicita para conocer el siniestro y los alcances del mismo. Y diversa ley establece que tendrá que convertirse en unidades de inversión el monto en pesos a partir de ese día 30, y cuando exista el pago tendrá que, le llamamos en México, udizarse, y se desudiza, y sobre esa cantidad además se cobra un interés. O sea, tiene dos sanciones la aseguradora: una actualización y además el interés moratorio. ¿Algún otro comentario o participación? Estoy viendo, perdón, Guillermo. Quiero hacer, ya, a otro punto puede ser, Pablo. Sí, venga. Quiero hacerle una pregunta a Isabel, porque me interesó mucho la figura del defensor del asegurado. Yo también hice un estudio sobre eso y es muy factible aplicarlo en nuestro país. Ahora, ustedes tienen 4 abogados y un suplente, entiendo, ¿verdad? ¿Cómo es el criterio para la elección de los 4 abogados que serían prácticamente los mediadores, conciliadores? Es decir, no deberían de tener vinculaciones con las entidades aseguradoras, etcétera. Nada más decir cortito, ¿cómo es Sí. la figura como para poder elegir esos 4 jueces, digamos así?
Bueno, existe efectivamente, hay la defensora suplente que lleva la misma cantidad de años que lleva la defensoría, y está aquí con nosotros también Carla Valdebenito, ella lleva 17 años en la defensoría. Ella partió cuando nació la defensoría y tiene esta visión, ¿no es cierto?, y todo lo que es el acervo de la defensoría. También hay otra abogada más que lleva también un gran número de años. Ninguna ha trabajado en el mundo asegurador antes, sino que se ha formado en la defensoría. Y acabamos de incorporar un nuevo abogado a nuestro staff, que es un abogado joven, al cual lo estamos formando para que conozca bien profundamente cuáles son la estructura de los seguros, las pólizas, las coberturas, y también estudie la jurisprudencia nuestra propia jurisprudencia. Por lo tanto, el análisis y la selección que se hace es absolutamente autónoma desde la Defensoría, y no hay ninguna participación de las compañías en la definición de quiénes son parte de nuestro equipo. Yo creo que eso es muy relevante, y una de las cosas que también me llevó a asumir este desafío fue esta independencia que entrega para poder gestionar y poder resolver los conflictos de manera absolutamente profesional, independiente y autónoma. Y como te digo, la selección es absolutamente decisión de la Defensoría en base a las capacidades técnicas que tengan las personas que intervienen. De los 4 abogados, 3 son abogados revisores, que son los que ven el día a día. Hoy día tenemos alrededor de 220 casos que están en tramitación. Cada uno se reparte su juicio y vemos semanalmente los casos más complejos, y cuando hay una resolución que tiene que ir a favor del asegurado, esa la hacemos en conjunto y firmo yo todas las resoluciones que son a favor de los asegurados en contra de las compañías. Pero la gestión de los casos la vamos haciendo como equipo, y vamos formando también en este caso a un nuevo abogado, y lo que estamos buscando es que a través de estas 4 profesionales podamos escalar el servicio, pero ayudados también con mucha tecnología, sin perder la calidad y la cercanía que hoy día tenemos, que es algo que no es fácil de conseguir. Perfecto. Adelante, Neftalí. Y solo para agregar a lo que comentó Isabel, y para darte como alguna perspectiva adicional, Guillermo, en el caso de Costa Rica, como vimos, estas instancias de atención del consumidor de seguros no son enteramente producto de la autorregulación, más bien son derivadas de la normativa que exige que las compañías tengan esta instancia. Pero luego la normativa permite que las compañías decidan si las quieren tener como parte de la compañía, o si quieren tercerizar, llamémoslo así, el servicio, aun cuando sea su instancia. Y entonces ahí es en donde surge, en el caso de una buena parte de las compañías del mercado, el Centro de Defensa del Asegurado como una instancia externa, digamos, común, que tiene, coincidiendo con Isabel, algunas ventajas, ¿verdad? Porque entonces, al ser externa a las compañías, por ejemplo, le otorga, digamos, cierta independencia adicional, pues, ¿no? Son personas que no son empleados de la compañía, al final del día son personas que están en el staff de la Asociación de Aseguradoras. Son personas que, bueno, hasta ahora en ningún caso provienen propiamente de las compañías de seguros, sino que son normalmente abogadas que más bien inician su formación en el tema en este centro. Y entonces de nuevo entienden, digamos, su rol como independiente de las áreas operativas de las compañías. Otra ventaja que ha tenido es que además se le da cierta uniformidad a los temas que son comunes. ¿A qué me refiero con eso? Pues hay una serie de casos y tipologías de casos que se presentan reiteradamente, y parecería más conveniente a nivel de mercado que las soluciones, tanto en la forma como en el fondo, pues vayan más o menos en la misma línea. No vaya a ser que la compañía A decida resolver reclamos de este tipo de una forma y la compañía B los resuelva de otra manera, cuando al final son más o menos los mismos casos. Entonces, da una cierta ventaja. Ahora, el último punto que quería decir es que más allá de la formación jurídica, y no sé, Isabel, si la experiencia de ustedes es igual en Chile, algo muy importante que deben tener estas personas, por razones obvias, es unas habilidades interpersonales excepcionales, ¿verdad? Porque aquí al final del día estamos hablando de clientes, de consumidores que llaman con un problema. Tal vez es el único problema de seguros que van a tener en su vida, pero para ellos puede ser un problema muy grande. Entonces, estas personas, además de tener buen conocimiento jurídico, tienen que tener, repito, habilidades
interpersonales, llamémoslos de inteligencia emocional, si se quiere, y de atención al cliente, que ojalá sean superiores al promedio. En el caso del Centro de Defensa del Asegurado ha sido así. Hemos contado en la Asociación de Aseguradoras en Costa Rica con gente excepcionalmente buena en este aspecto, y eso ayuda muchísimo porque entonces muchas veces es cuestión de sentarse con el cliente a explicarle la situación y de esa manera también hacer que la experiencia sea, digamos, al final positiva para ellos. Muchas gracias, Neftalí. Y por último, para en aras a respetar el horario, le daré el uso de la voz a la mitad de mi querido amigo Marcio Malfatti, porque con la enflacada que se dio, y te hablo desde el fondo de mi envidia. Venga. Mi caro hermanito, y tantos otros hermanitas y hermanitas aquí en la pantalla, un gustazo ver todos reunidos y hablando de un tema tan maravilloso. Mi español está cada día peor, porque ahorita pasé 2 semanas en Italia y llegué a conclusión que ni portugués, ni italiano, ni español hablo más. Es una confusión que no consigo hablar más nada. Entonces, y algunas preguntas que yo iba a hacer están en los chat también de nuestro amigo Bernardo Salazar. Y es para Isabel. Então, Bernardo, como estou com a voz, vou fazer as perguntas junto contigo e já mirei que Isabel está percebendo as perguntas. Então, Isabel, duas perguntas e eu tive a felicidade de conhecer Isabel junto com Rolando em Chile. Conversamos muito sobre defensoria. É um gostaço falar contigo novamente. Duas perguntas objetivas. Em Brasil, la defensoría, que nosotros llamamos ouvidoría, tiene la posibilidad de determinar el cumplimiento hasta $20,000. Arriba de este valor, se puede o ouvidor sugerir la decisión, pero no se puede hacer obligación a la compañía. Hasta 20,000 es obligatorio cumplir la compañía la decisión de ouvidor. Pregunta 1, ¿cómo es en Chile eso? 2, en nuestro trabajo acá de ouvidor o de defensor de asegurado, como sea el nombre, todo que pasa, claro, es resolvido la forma individual, atendiendo al consumidor. Pero hay una obligación de este ouvidor a detectar casos repetitivos ou una causa raiz, a determinar ou a sugerir para a empresa aseguradora mejorias a sus rechazos, a sus operaciones, a sus reglas, enfim. Como também passa isso em Chile. Un gustazo ver todos, un gran abrazo. Gracias, Marcio, por la pregunta, y también fue un gusto conocerte en Chile cuando estuvimos el año pasado. Primero, una cosa de la competencia. La Defensoría tiene competencia para conocer hasta, efectivamente, $20,000 hoy, que son 500 UF, y cuando el caso está siendo conocido por la Defensoría, por un tema de autorregulación, un compromiso que han asumido las propias compañías, se obligan a cumplir, es vinculante para las compañías aquella resolución hasta los $20,000. Sobre ese monto, nosotros no tenemos competencia para conocer un caso que supere esa suma, sin perjuicio de que podemos consultar a la compañía si está de acuerdo, y en la eventualidad que nos autoricen, ellos quedan obligados a cumplir con nuestra resolución. Por lo tanto, la competencia es hasta $20,000 más o menos, y cuando resolvemos un caso, después de que se haya terminado el proceso y esté ejecutoriada la sentencia, por decirlo de alguna manera, la compañía se ve obligada a cumplir. Lo que yo les contaba, que en la historia de la Defensoría no existe ninguna compañía que no haya cumplido con una resolución que hayamos dictado. Por lo tanto, hay un compromiso y una autorregulación. No hay ley, esto no es una obligatoriedad jurídica, no es un tema que esté en ninguna norma. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de nuestras resoluciones se basan en la autorregulación y en la adhesión que hace cada compañía al momento de ser miembro de la Asociación de Aseguradores. Aprovecho también de contestar otra pregunta de las que están en el chat.
La causa raíz, cuando vemos que hay problemas, que hay causas raíz que se repiten, nosotros lo que hacemos es que reportamos al Consejo de Autorregulación. El Consejo de Autorregulación es como nuestro ente superior. A él le reportamos cada 6 meses, a él le levantamos los temas que nos preocupan y el Consejo de Autorregulación tiene la facultad, ya sea de dictar una resolución o una directriz que se llama para una recomendación al mercado asegurador. Y lo que estamos desde el año pasado haciendo con las compañías es haciendo un reporte anual respecto de todos los casos recibidos, cómo se han resuelto y cuáles son los temas que nos están preocupando respecto de cada compañía. Ahí tenemos mucho cuidado en resguardar la confidencialidad de cada una de las compañías y también, ¿no es cierto?, de no compartir información porque entendemos que hay información relevante y especial de cada una de las propias compañías. Entonces, hacemos recomendaciones, pero no son vinculantes para las compañías, sino que lo hacemos a través del Consejo de Autorregulación. Aprovecho de contestar las preguntas que también nos estaban haciendo, como la naturaleza jurídica de la resolución, como les dije, vinculante por un acuerdo de autorregulación. ¿Es realmente vinculante? Sí, porque nuestra experiencia es que han cumplido y no hemos tenido pataleos, por decirlo acá en Chile, hemos tenido conversaciones con gerentes generales, pero en definitiva, una vez que se dicta la resolución final, ellos cumplen lo que hemos dispuesto. ¿Podría la aseguradora abstenerse de cumplir? Sí, si quisiera, pero eso le generaría una sanción desde el punto de vista de la Asociación de Aseguradores. Hasta la fecha no hemos tenido esa experiencia. La resolución de la Defensoría es factible de un recurso de reposición, es decir, si hay nuevos antecedentes que cambian en algo nuestra decisión, nosotros tenemos 3 días para reponer, la compañía o el asegurado tiene 3 días para reponer, nos acompaña el nuevo antecedente y nosotros podemos efectivamente o bien mantener nuestra resolución o bien cambiarla si encontramos que se ha acreditado lo que apela a cada una de las partes, es decir, lo que discute. Bueno, no tenemos no tenemos imperio, por lo tanto no tenemos cómo obligar a una compañía a cumplir, pero como les digo acá, el tema de la autorregulación ha sido importante y creo que es destacable como mercado nacional esta institución y el respeto que hay a la institución de la autorregulación de la Defensoría del Asegurado. Y bueno, solo aclarar que para los asegurados está la posibilidad de aceptar o no nuestra resolución y tomar la decisión de irse a otra instancia si no está de acuerdo con lo que nosotros hemos resuelto. Eso es lo que podría informar respecto de lo que veo acá en las consultas que han hecho. Muchísimas gracias. La verdad es que está interesantísimo, pero en aras al respeto al horario, damos por cerrada la sesión, agradeciendo profundamente a cada uno de los 4 ponentes, dobles a Joao, porque la verdad es que de bote pronto te pidan hablar así, sé que no es fácil. Muchas gracias. Luis y Zuni, gracias que hicieron esto posible. Y a todos por participar. Gracias y los vemos pronto. Ya organizaremos algo más y estamos en ello. Muchas gracias, Pablo. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Carmenza. Adiós. Gracias, Pablo. Saludos a todos. Cuídense, bye.